Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Entrevista a Fondo con RNN. Hoy nos honra con su visita una destacada antropóloga social dominicana, la doctora Taira Vargas, con quien vamos a conversar sobre algunos temas de interés. Volvemos en un momento. Bien, vamos a iniciar nuestra entrevista con Taira Vargas. Taira, bienvenida a esta entrevista a fondo con RNN. Gracias. Tú te has destacado por hacer una serie de investigaciones y de trabajos sobre la realidad social dominicana desde tu perspectiva de antropóloga social. ¿Actualmente estás haciendo algún trabajo? Sí, actualmente estoy haciendo una investigación con el Centro de Estudio de Género de INTEC y el Instituto Nacional de Migración sobre trata de mujeres dominicanas hacia Costa Rica. En realidad son 3 estudios de casos, trata de mujeres dominicanas a Costa Rica, a España y a Suiza. Somos 3 investigadoras, yo estoy coordinando la investigación completa y hay 2 compañeras, una antropóloga y otra psicóloga, que están trabajando España y Suiza. Y estamos parte de este equipo, junto con el equipo del Centro de Estudio de Género de INTEC, que coordina Fátima Lorenzo. ¿Es tan grave el problema de la trata de mujeres dominicanas en el exterior? Sí, bastante. O sea, la trata en general es un problema grave en sentido general. Yo hice un estudio hace un año, se publicó hace 1 año y medio más o menos, sobre trata de mujeres haitianas y venezolanas aquí. También había hecho otro antes con OMICA sobre trata de mujeres, trata interna de dominicanas, tanto niños, niñas como adolescentes, al interior del país. Y había trabajado también con la Organización Internacional de las Migraciones en una ocasión el caso de mujeres retornadas, ¿no? Que habían vivido la situación de trata. La trata realmente es un problema serio a nivel del país y a nivel del mundo, porque realmente pasa invisible, es muy invisible. Las mujeres tienden a ser engañadas a veces por personas cercanas, por eso la confianza favorece, no el engaño en ese sentido. Se creen que van a trabajar en una casa de familia y terminan explotándolas sexualmente, o trabajan en esa casa de familia en condiciones de explotación y esclavitud, o son vendidas para matrimonio, ¿no? O son explotadas en una finca, ¿no? Condiciones también de esclavitud, ¿no? Entonces hay como muchas modalidades alrededor de la trata, y eso realmente se ha convertido en una preocupación a nivel internacional, porque las redes de trata funcionan de manera transnacional, pero también muchas veces no necesariamente responden a las lógicas del crimen organizado, sino que responden a unas lógicas informales de relaciones individuales, ¿no? Que se hace mucho más difícil detectarlas y mucho más difícil erradicarlas. Además de que realmente hemos tenido adolecidos, por ejemplo, en nuestro país, de un trabajo de prevención con respecto a la trata que sea más arduo, más fuerte a nivel comunitario, para que la gente sepa cuáles son las trampas, ¿no? En que puede caer. En el imaginario del dominicano, en la calle, en las redes, existe la creencia de que, por ejemplo, muchas venezolanas, como consecuencia de la grave crisis que vive ese país, que ha provocado la emigración de más de 5 millones de personas, se están dedicando a la prostitución. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Esas jóvenes forman parte de redes o vienen al país buscando nuevos horizontes, algún tipo de subsistencia y terminan
en la prostitución? Sí, bueno, primero, no todas las venezolanas se dedican a Claro, al trabajo evidentemente. sexual. O sea, encontramos venezolanas y venezolanos haciendo de todo, De todo, ¿no? exacto. Están trabajando en Uber, o están trabajando en empresas, o como maestros, o como en el área de la medicina, en Tecnología, muchísimas medio de áreas. comunicación. Exactamente, en muchísimas áreas. Pero también lo encontramos en la mendicidad, ¿no? En ese Sí. sentido, lamentablemente. Pero como encontramos también a la población haitiana en mendicidad y población dominicana. En el caso en el estudio que yo hice, hay muchas venezolanas que caen en estas redes de trata creyendo que van a un lugar a trabajar como camareras. Entonces le pagan, le venden una serie de facilidades, ¿no? Le venden el hecho de que le van a pagar el pasaje, la van a recoger en el aeropuerto, le van a pagar la estadía durante un tiempo hasta que comiencen a generar ingresos y con eso ellas entonces después le pagan a la persona que la trae. ¿Qué pasa? Ese endeudamiento genera el problema de que los pagos que le deben hacer todos los meses no se lo dan, porque lo que hacen es que se quedan sin pagarle y entonces ese dinero va a pagar la deuda. Entonces, al quedarse sin dinero, tienen que buscar opciones. Entonces, en muchos de estos negocios, ellas terminan en la trata por un tema totalmente forzado. De Y subsistencia. el trabajo sexual termina siendo un trabajo sexual forzado por un tema de subsistencia. Tienen que mandar dinero a Venezuela, igual que pasa con los dominicanos que se van fuera. O sea, tienen que mandar dinero al país porque la migración es una empresa familiar. O sea, cada vez que alguien emigra, es la familia que está invirtiendo en la emigración. Así es. ¿No? A veces incluso liquidando activos familiares, algún solar, alguna finquita, los ahorros de parte de la familia. Entonces, para ellas es muy importante conseguir dinero para mandarla a su familia a Venezuela, que está pasándola muy difícil. Entonces, eso genera el hecho de que muchas de ellas tengan que entrar en el trabajo sexual. Otras entran en el trabajo sexual de manera voluntaria, ¿no? Y es parte de la actividad económica que hacen, igual que muchas dominicanas. Pero hay muchas que terminan el trabajo sexual por un tema de un trabajo sexual forzado y porque son víctimas de explotación sexual. Pero me llama la atención el tema de la trata de mujeres haitianas. ¿Es significativo ese negocio, ese entramado? Sí. Y lo grave es que ese es más invisible todavía. Porque a las mujeres haitianas en Haití, ellas le pagan a una persona, un buscón, 6,000, el equivalente a 6,000 pesos dominicanos, para que la traiga a República Dominicana a trabajar en fincas o en trabajo doméstico, supuestamente. Entonces, cuando el hombre la trae, la engaña, las traen por las lomas de manera tratando de que supuestamente escapara al chequeo fronterizo, pero total, ellos siempre pagan por eso. Y las violan en el camino. Entonces son sujetas de abuso sexual continuo y luego las venden a un hombre en matrimonio. Entonces ellas se quedan siendo esclavas de ese hombre, esclavas sexuales. Pero haitianos. Haitianos Eso es un tema entre y haitianos. Dominicanos también. Y dominicanos, haitianos y dominicanos. Entonces se quedan en condición de secuestro de ese hombre que las explota sexualmente. A veces las explota sexualmente, o sea, las utiliza para venderlas sexualmente a otros hombres, o a veces la tiene secuestrada en condiciones de esclavitud sexual o la somete a una explotación laboral combinada con la explotación sexual, ¿no? Pero me llama mucho la atención esa invisibilidad de ese fenómeno, porque incluso en materia de persecución de la trata de personas, yo he visto en la prensa que se han desmantelado establecimientos y ha habido sometimientos a la justicia de dueños, de organizadores, de redes, pero las mujeres o son dominicanas o son venezolanas o son rusas o de algún país de Europa del Este, pero no he visto ninguna acción para tratar de
de detener ese tipo de práctica con las mujeres haitianas. Sí, porque lo que pasa con el tema de las haitianas es que, bueno, primero sabemos que hay un tema de prejuicio, ¿no? Que afecta al sistema y que afecta a quienes persiguen y a quienes investigan, ¿no? O sea, con relación a la población haitiana. Y eso pasa también cuando los haitianos sufren violaciones de derecho, explotación. También ellos mismos se les hace muy difícil denunciar, porque como no tienen documento, tienen miedo de que ir a denunciar signifique que lo deporten. Y eso pasa con muchas de estas mujeres. Viven esa situación, pero no se atreven a acercarse al sector justicia o a poner una denuncia a un destacamento o a cualquier lado porque tienen miedo de ser deportadas, ¿no? Pero también al no estar en un negocio, como pasa a veces en el desmantelamiento de redes de trata, generalmente está focalizado a la trata para explotación sexual. Sí. Y ese también es un sesgo que afecta a todas las otras modalidades de trata. ¿Por qué? Porque solamente las autoridades y el sector justicia y el sector que investiga la trata se focaliza en negocios. En el crimen, en la trata perfil, como un crimen en organizado. Un solo perfil, exactamente. En el perfil de los negocios nocturnos, donde puede haber personas que estén siendo tratadas en trabajo sexual. Pero no se dan cuenta de las otras modalidades, ¿no? Y no entonces investigan las otras modalidades. O sea, y en las comunidades tampoco. A veces la gente ve y dice, esa es la mujer de esa es la esposa de ese señor, o esa es la mujer, como mucha gente dice, de ese señor, ¿no? Pero no se dan cuenta de que ella está en unas condiciones de secuestro, de que fue vendida, de que está viviendo esa condición, ¿no? Entonces también por eso es tan necesario que la población esté informada y sea sensible a estos temas para que pueda ayudar a detectarlo y ayudar a investigarlo en ese sentido. Y háblame brevemente de esa gran cantidad de mujeres dominicanas que desde hace muchos años está viajando al exterior, engañada la inmensa mayoría de ellas, como tú decías hace un momento, con la promesa de un empleo, y finalmente caen en las redes de la prostitución. Sí, eso es... ¿Hay alguna estadística? No hay estadística, porque el problema con el tema del trabajo sexual, de la explotación sexual, de la trata, es cómo tú recoges las estadísticas, ¿no? Las estadísticas que se pueden tener son casos, y los casos casi siempre no reflejan toda la realidad. Exacto. Y esos casos son los casos judicializados, o los casos por donde llegan denuncias, o los casos de retorno, ¿no? Por ejemplo, la Organización Internacional de las Migraciones recibe muchos casos de mujeres. Yo entrevisté mujeres que fueron engañadas para el Líbano, supuestamente a trabajar en un negocio como camareras, y terminan siendo explotadas sexualmente y reciben maltrato físico, o sea, maltrato psicológico, terrible la situación de ellas, ¿no? Pero ellas se van con esa idea, ¿no? de que van a trabajar, ¿no? Y a veces esas redes funcionan por internet, esas ofertas se hacen por internet. Entonces también hay una amiga que ya se fue y que supuestamente le está yendo bien, porque cuando ellas están allá tampoco la familia sabe qué les está pasando. Ellas mandan dinero, pero la familia no sabe cómo lo están mandando, ni de qué manera, ni qué están haciendo, ¿no? Porque ellas no quieren que la familia lo sepa. Sí. Entonces eso es un problema también para manejar esa situación, y todo este tema de cómo de alguna manera la mujer dominicana ha tenido muy pocas oportunidades, ¿no? Incluso lo que me decía una muchacha una vez era que en realidad la mujer dominicana ellas se van porque a veces para un hombre que no tiene un nivel educativo universitario que le permita tener un empleo, tiene mucho más facilidades para obtener ingresos, ¿no? En nuestro medio social, por el mismo machismo, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer montoconcho? ¿Qué puede trabajar en mecánica? ¿Qué puede trabajar como plomero? ¿Qué puede trabajar como electricista? ¿No? O sea, tiene
que puede trabajar como chofer de guagua, como chofer de camión o de carro público, pero a la mujer tiene mucho menos opciones. Si no es trabajo doméstico, las opciones se cierran, ¿no? Entonces, al cerrarse las opciones, pues se siente presionada a emigrar. Y además la mujer carga mucho con todo lo que es la responsabilidad familiar por el mismo machismo. Entonces, que tiene los hijos, que tiene a la mamá, que tiene a la familia a su cargo, entonces emigran para eso. Y hay además en el país hay un enorme porcentaje de familias monoparentales, pero encabezadas por mujeres. Claro, por la irresponsabilidad paterna. O sea, si el hombre tiene 3 familias y solo ofrece dinero para una, las otras 2, ¿qué pasa? Sí. O sea, ¿quién se encarga de las otras 2 familias? Es así. Son las mujeres, ¿no? Entonces, el mismo hecho de que el hombre, incluso teniendo una sola familia, tampoco asume toda la responsabilidad económica que supone esa familia. Y la mujer tiene que buscar alternativas para poder sobrevivir, para que la familia pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, ese es parte de la problemática. Entonces, ellas buscan esa manera y la alternativa muchas veces es emigrar, pero emigran con la esperanza de un trabajo digno y terminan en un trabajo que no es digno, ¿no? Explotada ¿Y sexualmente. tú conoces de alguna representación diplomática dominicana en el exterior que se haya interesado por la situación de las mujeres dominicanas objeto de explotación sexual dentro del territorio donde ejercen esa representación? Bueno, yo en el estudio, por ejemplo, ahora con este estudio que estoy haciendo todavía no he llegado ahí porque todavía en el proceso de entrada, pero en el estudio que yo hice de Suiza, por ejemplo, de la migración dominicana a Suiza, que no era sobre trabajo sexual, pero encontré casos de mujeres dominicanas que habían ido con contrato a bailes en centros nocturnos y que forzadamente tenían que hacer trabajo sexual por el mismo caso de las venezolanas aquí. Uh-huh. O sea, de que tenían que pagar la deuda y entonces tenían que mandar dinero aquí. Es un modus operandi. Y necesariamente tiene que hacerlo. Entonces hacen la salida para tener otra alternativa, ¿no? Y en ese caso encontramos que la Embajada Dominicana en Suiza, que estaba apenas como armándose, habían personas que sí conocían una población dominicana importante y sí estaban tratando de hacer actividades con ellas, pero muchas veces se le hacían, no tenían todo el conocimiento de toda la realidad de lo que estaba pasando con las dominicanas allá, porque muchas veces las dominicanas solo se acercan para situaciones extremas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y retornamos con el segundo segmento. Continuamos con nuestra entrevista con la antropóloga social dominicana, doctora Taira Vargas. Taira, yo vi un estudio tuyo hace algunos años sobre el tema de la sexualidad de los adolescentes, ¿no? Ese es un tema importante porque aquí se habla del embarazo adolescente y de otros temas relacionados. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de ese trabajo? ¿A qué edad, por ejemplo, promedio están comenzando los jóvenes dominicanos su actividad sexual? Bien, la sexualidad es muy temprana. O sea, la sexualidad es más temprana en los niños que en las niñas. Empieza mucho más antes en los niños. Por lo menos en un estudio que yo hice sobre masculinidades, por ejemplo, para Profamilia, y en otros estudios que he hecho sobre el tema, siempre encuentro que la edad de inicio de la sexualidad está a veces desde los 8 años, desde los 7, 8 años para los niños, y las niñas 9, 10 años, ¿no? Entonces, la sexualidad empieza temprano, es también está llena de tabúes, pero esos tabúes es parte, lo que generan es una barrera en la familia
de que la mamá, el papá, la tía, el tío, la abuela no saben que el niño o la niña se ha iniciado sexualmente. Y ese iniciarse sexualmente es producto de una violación o abuso sexual, porque un niño o una niña que empieza a los 7 años, la sexualidad no es voluntario y a los 9 años no es voluntario. Eso es fruto de un abuso sexual. Y esos niños, esas niñas son abusados. Las niñas se captan más fácilmente que los niños se quedan más callados el tema del abuso sexual, porque tienen miedo de ser etiquetados, de ser estigmatizados, ¿no? En el sentido de que se entiende que el hombre siempre debe aceptar el sexo y se entiende que el hombre siempre quiere sexo. Entonces es muy difícil para un hombre que ha sido abusado mostrar esa realidad en ese sentido. En el caso de las niñas, pues es un poco más fácil. Pero también es difícil porque la mayoría de los abusos sexuales se cometen dentro de las familias, ¿no? Y por eso el tema del incesto es tan, pero tan extendido en este país. O sea, yo he hecho estudios donde de 20 personas que yo entrevisto, 10 han sido víctimas de incesto. O sea, es fuertísimo el tema del incesto al interior de la familia. No es un fenómeno aislado. En todas las clases sociales, en todos los estamentos. En todas las clases sociales, así es. Es un tema fuerte que no se ha estudiado a profundidad en términos estadísticos, ¿no? Porque lo que más hemos podido recoger sobre el tema del abuso sexual es Endesa, pero Endesa entrevista a partir de los 15 años. Entonces, la población de menor de 15 años, en el momento en que se aplica la Endesa, no se sabe ninguna información sobre estos temas de salud sexual y reproductiva, casos de abuso sexual y violencia y todo lo demás. Yo creo que el trabajo que consulté hace 2 o 3 años era precisamente el de Endesa. Y me llamó mucho la atención la respuesta a una pregunta que se hacía de por qué se iniciaba la actividad sexual antes de la adultez. Y tú me corriges, creo que una parte de las muchachas decían que iniciarse sexualmente las hacía sentirse mayor de edad. O sea, las hacía sentirse mujer. Pero claro, al margen de eso que acabo de decirte, ¿cuáles son las motivaciones principales por las que un adolescente se mete de lleno en la actividad sexual? Sí, mira, son muchas. Pero primero está el abuso sexual, ¿no? A veces las muchachas son abusadas sexualmente en temprana edad y luego entonces siguen teniendo sexo, y siguen viviendo situaciones de abuso. Las que son mayores de 14, 15 años, se puede decir, entran en la actividad sexual o en juntarse con el novio de alguna manera por temas que tienen que ver con que el novio le pide que esa sea una prueba de amor, ¿no? Y entonces ellas entran en el tema de tener sexo con el novio para que el novio le pida prueba de amor. O porque entienden que esa es una manera de asegurar la relación, de que él no se va a ir si está teniendo sexo conmigo, ¿no? O entendiendo que cuando ya tú tienes sexo, tú eres una mujer, y así es que se trata en la cultura popular. Y cuando se tiene sexo y es una mujer y está en la familia, tiene que salir de la familia, porque ya tú eres una mujer y 2 mujeres no pueden vivir en el mismo espacio. Y eso ocurre incluso con las niñas abusadas, ¿no? O sea, las niñas que son abusadas sexualmente, que ya tienen 10, 12 años, muchas madres piensan, muchas abuelas, tías y muchos padres, que ellas tienen que vivir con el novio, ¿no? Que abusó de ella porque él tiene que mantenerla a ella porque ya ella es una mujer. Es parte de esa lógica, ¿no? En ese sentido. Sí. Entonces, esa es la gran trampa en la que caen
y por eso es tan frecuente el tema de las uniones tempranas, ¿no? Que son denominadas ahora como uniones tempranas. Antes eso no se consideraba unión temprana, se consideraba una unión normal. Entonces, el otro punto es la normalización de esto. O sea, si bien vivimos en una sociedad que es religiosa, que la mayoría de la gente es religiosa y que tiene una visión totalmente de tabú frente a la sexualidad, la sexualidad temprana no tiene tantas barreras. Y el manejo del abuso sexual es un manejo de culpabilización a la mujer, porque se entiende que es la mujer, la niña, la que provoca el abuso sexual. Y eso también lo invisibiliza de alguna manera. Entonces, el tema de los religiosos funciona para que una familia entienda que si ya la muchacha tuvo sexo, no debe quedarse en la casa, porque afecta como la honra de la familia, la imagen de la familia, ¿no? Y que casada, o sea, unida a un hombre, ya es otro estatus el de ella. Y ellas también lo entienden así, que mejora su estatus, ¿no? Que se limpia la honra de ella, porque ya ella no es virgen, porque demás. Entonces ya el hecho de estar casada y estar con un hombre que aunque haya abusado de ella y aunque tenga una edad muy, muy temprana, favorece a su honra y a la honra de la familia. Y eso funciona también como en esa lógica, ¿no? Entonces, este tema de esas dualidades, ¿no? De una moral religiosa combinada con esta visión de la sexualidad, convierte a las adolescentes y las niñas en estar en una situación de mayor riesgo, la somete a una situación de mayor riesgo, porque en muchas de estas relaciones se da mucha violencia, se dan muchas situaciones de violencia. Son víctimas de violencia y muchas veces no se atreven a regresar a la casa. No quieren que las madres sepan que ellas están viviendo esa situación. Y hay otros temas también que pasan entre las muchachas, que es que se salen de la casa también fruto de un círculo de violencia. Y están viviendo una situación de violencia, entonces deciden irse. Pero también hay que entender que todo esto del tema de qué tan temprano es su sexualidad, con quién están, con quién están teniendo sexo, todos los abusos que están recibiendo, no se trata en la familia, porque la familia no maneja los temas de sexualidad con sus hijos e hijas y no los habla. ¿No? Pero el tema se complica cuando hay incesto, porque no es lo mismo que una muchacha comience a tener relaciones sexuales por abuso o voluntariamente con otra persona y la familia entienda que ella debe vivir con esa persona, a cuando ese abuso se comete en el seno de la familia. ¿Cómo se manejan o cómo se está manejando en sentido general? Esos casos, mire, esos casos generalmente se manejan de la siguiente manera. O sea, muchas veces la mamá sabe, hay los dos casos, ¿no? La madre sabe, no sabe, que el papá de la niña o el padrastro está abusando de ella. A veces no lo sabe, a veces lo sabe y no dice nada. Entonces, ¿por qué no dice nada? No denuncia. Porque tanto miedo le tiene la niña a ese señor como el miedo que ella le tiene a ese señor. Entonces, ella no se atreve a denunciar también por el miedo que le tiene a ese señor. Pero también muchas veces no se atreve a denunciar porque viven en unas condiciones de pobreza y denunciarlo es someterse a una situación todavía de mayor vulnerabilidad social. O sea, de vivir todavía peor de lo que viven. O sea, de pasar más hambre y de Sí, porque el abusador no poder generalmente sobrevivir. es el proveedor. Exactamente. Entonces, ese es un punto que afecta al hecho de que se mantenga la situación y se mantenga callada. Pero otro punto es que se entienda que la niña es la culpable que ella provocó. Porque es la concepción que viene de una matriz religiosa de que nosotras somos las que provocamos el pecado, las que provocamos el sexo, ¿no? La figura de Eva. O sea, es toda esa visión de que nosotras somos provocadoras del sexo. Y somos provocadoras del sexo aún siendo niñas, ¿no?
Y no es el hombre el responsable ni el culpable de ser abusador. Es la niña, la mujer, la adolescente la que provoca el abuso. Entonces la mujer, la niña, la adolescente, la joven, sufre la doble violencia y la doble victimización, porque es víctima del abuso, pero además es considerada culpable y por tanto es víctima de una violencia psicológica y social de todo el grupo al que pertenece. Entonces está totalmente desprotegida. Todo este tema de los abusos, del inicio temprano de la relación sexual, nos conduce necesariamente al tema del embarazo en jóvenes y en niñas también, que de acuerdo con lo que se ha dicho en redes, en los medios de comunicación, el país ocupa un lugar importante en embarazo en adolescentes, ¿no? ¿Cuál es, digamos que, el impacto en esa joven que puede tener un compañero o no, de tener un embarazo tan temprano? Bueno, Y un parto tan temprano también. es que el impacto es de mucho riesgo y dependiendo de la edad, pues el riesgo aumenta muchísimo. O sea, cuando tiene 10, 12 años, el embarazo en términos fisiológicos es un embarazo de alto riesgo. Y yo, por ejemplo, he visto y he conocido y he estado de cerca de casos en los trabajos que he estado haciendo en las comunidades de niñas con serios problemas en el momento de un parto y serios problemas en el momento de un embarazo, de serios problemas, ¿no? Es un embarazo de alto riesgo, es someter a la niña a un riesgo alto el que ella tenga ese embarazo. Por otro lado, las consecuencias psicosociales, ¿no? del embarazo. Entonces, yo pienso que en esa edad, lo que yo he visto, que en la edad de menores de 15 años, el manejo de la maternidad es muy dual, ¿no? O sea, muchas veces quien asume la responsabilidad de ese niño es la abuela, ¿no? Porque la niña no tiene capacidad para asumir esa responsabilidad. En otros casos que no tiene quien le cuide, tiene que dejar la escuela, y dedicarse a cuidar a ese bebé, pero no tiene herramientas. Entonces son niños que tienen problemas de nutrición, niños con muchos problemas en términos de su salud mental y de su propia salud física, porque una niña de 10, 12, 13, 14 años cuidando a un bebé sin una educación que haya recibido para eso, porque además tiene que dejar la escuela para poderlo cuidar, no tiene las herramientas para tener un bebé en condiciones saludables. Entonces, por eso son niños que sufren, y por eso a veces hay mucha mortalidad neonatal, ¿no? Que esa mortalidad que se produce inmediatamente después del parto y que es producto muchas veces de que esas niñas no saben que tienen que llevarlo a vacunar, no saben que tienen que llevarlo al médico todos los meses, ¿no? No saben que tienen que darle una alimentación adecuada, que el tema de la leche materna, ¿no? Y yo he visto jovencitas de esas con un niño dándole un refresco por la mañana de desayuno. Sí. Y un yaniqueque, ¿no? Entonces tú dices, wow, o sea, o una galletica, un refresco o una papita. A veces es común que tú la veas dándole una papita, van al colmado y le compran una papita o uno de esos chitos, de esos Frito-Lay, y con eso desayunan con un refresco, ¿no? Entonces imagínate las condiciones de salud de esos niños, ¿no? Y esas niñas. Criados con esas condiciones, no solo por las mismas condiciones de pobreza y vulnerabilidad, sino por el problema educativo, ¿no? ¿Habrá alguna estadística sobre la cantidad de esas madres adolescentes que conviven con el padre de la criatura?
No, no, realmente no. Por lo menos que yo la conozca, no. O sea, yo sé que sobre la maternidad adolescente ahí se ha hecho mucho trabajo, sobre todo para detectarla, para identificarla, para establecer los niveles de pobreza, la relación entre pobreza y maternidad adolescente, que se establece una relación muy estrecha. La relación entre maternidad adolescente y violencia de género también, como hay también, que eso se ha ido mirando el tema de cómo se agudizan las situaciones de violencia de género en el caso de las madres adolescentes por la relación la pareja. También el problema educativo, ¿no? De qué condiciones hay. Muchas quedan fuera de la escuela, otras regresan a la escuela, ¿no? Otras regresan. Y quienes regresan generalmente son aquellas que cuentan con una estructura de cuidado, que pueden dejar sus hijos a cargo de las madres o a cargo de abuelas, a cargo de alguien que le permita poder ir a Y la en las escuelas escuela. me imagino que sufren algún tipo de Es discriminación el otro cuando punto. salen embarazadas. Ese punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la ley establece que no deben ser expulsadas. Sin embargo, son expulsadas y siguen siendo expulsadas. Y las expulsiones son más sutiles. O sea, lo que se le dice a la muchacha es que como ya ella es una adulta, que es mejor que se vaya al programa Prepara. O que ya ella es una adulta, es mejor que se vaya al programa de educación adulto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es una expulsión. Y en los colegios religiosos o las escuelas que son dirigidas por religiosos, pues no es útil. O sea, esto es que se tiene que ir, ¿no? Hay muchos centros educativos que a veces lo que le dicen es, bueno, hasta que termine el embarazo te queda, bueno, y se queda hasta que termine el embarazo, pero después que termine el embarazo, pues O sea ya que para el próximo año no quieren, porque el problema es todo el tabú sobre el tema de la sexualidad. O sea, no quieren a una muchacha que sea madre o que esté unida sexualmente con las demás porque entonces las va a contagiar. O sea que en sentido general diríamos que el sistema educativo dominicano, frente a la joven que por una u otra razón ha salido embarazada, opera en su contra. Lo que Claro, hace es que suma un elemento adicional a ese círculo de violencia, de exactamente. pobreza, de discriminación, marginación. No, y que el punto, por ejemplo, un artículo que yo escribí es el tema de atrapada sin salida. O sea, la adolescente que queda embarazada, sea por un abuso sexual, sea por una situación X, está totalmente atrapada, porque hay un rechazo social. Nadie las quiere en la escuela, ¿no? No las quieren en la escuela, no las quieren en la casa, no las quieren. Entonces, hay muchos escenarios porque es un problema. Sí. Entonces, al ser un problema, entonces se quedan desprotegidas totalmente. ¿Para dónde van? ¿No? Entonces ahí el tema. Por el otro lado, la responsabilidad masculina nadie la ve. O sea, en las escuelas nadie se pregunta cuántos muchachos, yo en un estudio que hice para la Oficina Nacional de Estadística sobre deserción, estuve cuestionando en las escuelas donde estuve yendo a entrevistar a los estudiantes que estaban dentro de la escuela y a los que están fuera. Y dentro de la escuela entrevistaba a las madres adolescentes, pero también trataba de indagar sobre los padres adolescentes. Y entrevisté a muchos padres adolescentes, pero la escuela no sabía que esos muchachos eran padres adolescentes. Yo le decía a la directora, pero yo quiero entrevistar a padres adolescentes. Ah, no, aquí no hay padre adolescente. Entonces yo lo que hice fue, pero usted me permite ir por curso y preguntar a ver si hay algún padre. Sí, sí, está bien. Aparecía un montón de muchachos que eran padres adolescentes. La profesora no lo sabía, la directora no lo sabía, porque a nadie le preocupa el tema de que los hombres sean padres. Se supone que los hombres no son padres. O sea, se supone en nuestra sociedad que el hombre no tiene ese rol. Entonces, en el adolescente, nadie piensa de que probablemente ese muchacho que está haciendo motoconcho o que está trabajando como delivery del colmado es padre de sabrá Dios cuántos hijos y de cuántas muchachas. Así es. ¿No entiendes? Entonces, ese lado de ese problema de la masculinidad no se mira en este tema de la sexualidad y menos en el tema del embarazo adolescente. Solamente estamos mirando a la muchacha que se embarazó, pero no estamos mirando al que embaraza. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Por qué la embarazó? ¿En qué condiciones? ¿No? Y probablemente en su círculo social es premiado, reconocido,
como un matatán. Vamos a hacer una pausa para que entremos ya en la tercera parte de esta entrevista. Volvemos en breve. Bien, vamos a entrar en el segmento final de nuestra conversación con Taira Vargas. Taira, hay un tema que ha estado en el tapete en los últimos meses, que es el de las 3 causales del aborto, ¿no? Es un tema que siempre que se conoce algún proyecto de modificación del Código Penal, y en las últimas 2 décadas hemos tenido por lo menos 4 proyectos, el tema emerge. Pero yo no quiero que hablemos del tema de las 3 causales desde el punto de vista jurídico penal, sino del aborto como fenómeno social. Vi recientemente estadísticas de que en República Dominicana, 2019, 2020, se hicieron casi 19,000 interrupciones del embarazo. ¿Cómo ve la gente en la calle, la familia, del estrato que sea, la interrupción del embarazo de una joven, de una adulta o de una menor? Socialmente, ¿cómo se asimila? Mira, yo pienso que depende. Hay como muchos matices alrededor del tema del aborto. O sea, cuando una muchacha es violada, el aborto es aceptado, hay un nivel de mayor aceptación socialmente, ¿no? O sufre una situación de incesto, el aborto es una niña en condición de riesgo. Hay un nivel muchísimo mayor de aceptación a nivel social y se entiende que se explica, ¿no?, el fenómeno como tal. Además, yo creo que hay diferencias entre estratos sociales. En los estratos populares, el nivel de tolerancia hacia el aborto es muchísimo más alto, independientemente de la iglesia a la que pertenezca la gente, ¿no? Muchísimo más alto que el nivel de tolerancia que existe en las clases medias y en las clases altas. Pero también hay mayor visibilidad del aborto en los sectores populares que el nivel de visibilidad que existe en las clases medias y altas, porque nadie se entera de que esa muchacha abortó. Esa muchacha de clase media alta la llevan a una clínica en el país y se paga muy bien, o se la llevan afuera y la llevan a cualquier sitio fuera del país y no hay problema, ¿no? Entonces, nadie sabe, nadie se entera de que esa niña abortó, de que esa muchacha abortó. Ahora, a nivel de esa aceptación social también existe todo lo que es la clandestinidad del aborto. O sea, el aborto es un fenómeno histórico que ha estado presente en todas las sociedades y en nuestra sociedad desde las taínas, ¿no?, que hacían abortos con objetos abortivos que aparecen en el museo, que se pueden ver, y las taínas gran parte de las taínas fueron violadas por los españoles, fueron víctimas de violación en gran escala, ¿no?, a ese nivel. Y el aborto ha estado presente en toda la sociedad dominicana a través del tiempo. ¿Cómo ha estado presente? De manera clandestina. O sea, ha sido una sociedad que ha condenado siempre el aborto, pero el aborto siempre se ha hecho. Y las clínicas clandestinas están en todos lados, ¿no? Entonces, las prácticas del aborto, hay de todo tipo de prácticas. Hay prácticas de alto riesgo y prácticas de menor riesgo a nivel popular. Y prácticas de alto riesgo, que también son muy comunes, es la introducción de un objeto cortante por la vagina, ¿no? Y ese objeto puede ser una percha, que son muy frecuentes también, el uso de las perchas para provocarse un aborto. Claro, sabemos qué va a pasar después de esa percha, ¿no? Hay un sangrado, hay un proceso, el riesgo de perforación de útero. Una infección, probablemente. O sea, todo lo que viene con eso, ¿no?
pero la desesperación de las muchachas es grande. Y a veces, muchas veces, eso ocurre sin que la familia lo sepa. O sea, ¿por qué? Por lo que dijimos ahorita. O sea, si la sexualidad no se conoce, no se sabe en la familia que ella está teniendo sexo, no se sabe en la familia que fue violada o abusada, menos se va a saber que ella va a provocarse un aborto por un abuso, ¿no? Y que va a ir a donde una amiga que la ayude a abortar, ¿no? O la amiga la lleva a una clínica clandestina para que ella aborte. O la amiga se presta a que vayan a un sitio y se ponga la percha o se ponga un objeto, o se tira de la escalera, o van juntas a la playa y se tira a la sola, o 5 amigas se le tiran arriba a la barriga para abortar. O sea, golpes, o sea, hay de todo alrededor del tema. Y brebajes, no. Múltiples brebajes, ¿no? De todo tipo y combinaciones increíbles. Pero también hay combinaciones muy tóxicas. Hay muchas muchachas que se tiran un trepacito con malta alemana. Wow. Entonces, o el plomerito. ¿Me entiende? Entonces, ya usted se imagina lo que eso provoca en esa persona. O algunas que se suicidan, ¿no? Y he sabido de casos de clase media alta, muchachas incluso de familias muy religiosas, en colegios religiosos con altos índices académicos, en último año de bachillerato, que se suicidan porque estaba embarazada. Entonces, el otro tema es, muchas se ven en esa trampa, o aborto, suicidio, pero no puedo abortar porque imagínate, esto no puede ser, no lo acepta, y sobre todo las más religiosas, que son las que entran en más como ese conflicto, entonces prefieren tirarse al suicidio, ¿no? En ese sentido. Pero eso se queda callado, no sale en la noticia, no pasa nada, como que no está pasando ese problema, ¿no? Y también se da, ¿no?, en ese nivel. Y finalmente, ¿tú crees que la aprobación de las 3 causales, ya sea en el código o mediante alguna ley especial, como finalmente se decida, ¿tú crees que nos va a ayudar mucho a resolver esos temas de embarazo en adolescentes, el problema del producto del incesto? O además de eso que se plantea, hay que hacer otras cosas para combatir las causas de, por ejemplo, del incesto. Sí, mira, yo creo que lo de las 3 causales no combate las causas. Lo de las 3 causales lo que garantiza es que la muchacha, la adolescente, la niña que es abusada y se pone una percha, vaya al hospital y el médico no le diga, mira, yo no te puedo atender. Como pasa, como ocurre, como muchas se han muerto por esas condiciones. No, o muchachas que tienen un bebé muerto, como me pasó a mí en un hospital que estuve atendiendo a estaba con otra persona y ella estaba ahí, tenía 3 días con el bebé muerto y no la querían atender, porque el médico no quería asumir la responsabilidad de eso. Entonces, ¿qué es lo que tú sí puedes garantizar? Tú puedes garantizar una atención y salud a esa joven, adolescente, niña que se ha provocado, que ha decidido provocarse un aborto, y para que no se muera, para que no se desangre, para que no quede con un útero perforado, para que no quede con lesiones graves, pueda resolverlo de otra manera. Pero eso no resuelve el problema. O sea, tú tienes que acompañar el tema del Código Penal con políticas claras en términos educativos. O sea, ¿por qué no acabamos de resolver el problema de la educación sexual en nuestro país? Desde el ciclo básico. Eso es fundamental, porque con eso tú puedes educar a las niñas y a los niños con herramientas de prevención del abuso sexual. Tú necesitas crear la prevención del abuso sexual. Junto con lo de las causales, eso es sumamente importante. Trabajar la prevención del abuso sexual, trabajar la prevención del incesto, empoderar a los niños y a las niñas y adolescentes ante esa situación y poder que ellos sean capaces de denunciar, que sean capaces de enfrentarse, de poder evitarlo, de decir no, de llamar a alguien,
de saber que cuando una persona te está acariciando, te está tocando en tus genitales, aunque sea tu papá o tu mamá, tu hermana, tu tía, está abusando de ti. No, y que la misma escuela sea una fuente de recepción de ese tipo de conductas, de insinuaciones, que el niño se sienta en la confianza de hablar con el maestro o con la psicóloga o con la directora. Exacto, pero para eso tú necesitas trabajar con las psicólogas, porque la mayoría de los muchachos y las muchachas en las escuelas, los estudios que hemos hecho, no le tienen confianza a las psicólogas, porque las psicólogas se manejan con unos estereotipos con el tema de la sexualidad y con todos los temas de la adolescencia, ¿no? Entonces ellos no se atreven, porque el problema más serio es cuando tú te estás manejando continuamente con normas estrictas con relación a la población adolescente. Eso genera barreras. Cuando a ti te parece mal que un muchacho ande con un tatuaje, ese muchacho no va a hablar contigo, ni te va a contar los problemas que tiene. Así Si te es. parece mal que ande con un piercing, no va a hablar contigo. Si te parece mal que tenga una ropa determinada, o que sea homosexual, o que sea transexual, o que esté haciendo trabajo sexual, o que esté vendiendo droga, no va a hablar contigo. Nadie lo va a saber, él va a seguir viviendo la situación que está viviendo la muchacha y tú jamás te vas a enterar ni vas a poder acompañarlo. O sea, mientras tú estés poniendo normas estrictas, tú vas a generar vidas ocultas, vas a generar vidas paralelas y vas a generar prácticas clandestinas que someten en riesgo continuo a esa población. Bueno, yo me siento muy agradecido y muy contento con esta entrevista que hemos tenido. Yo creo que tú nos has dado una visión amplia de todos estos temas y estoy convencido de que a los amigos televidentes les ha agradado verte explicar estas problemáticas que muchas veces los medios recogen episódicamente alguna noticia sobre trata, sobre embarazo infantil, sobre incesto, pero uno no advierte una preocupación permanente por solucionarlos. Amigos, hemos llegado al final de esta entrevista con Taira Vargas, esta reconocida antropóloga social dominicana. Nos vemos en otra entrevista.